Buenas estimados estudiantes, como siempre espero que se encuentren muy bien, un abrazo a la distancia para todos y todas y como siempre desearle lo mejor a ustedes y a sus familias. Bueno, para el día de hoy pues tenemos por acá lo que es ya la inicialización de las bases de datos, ¿verdad? La iniciación de las bases de datos, que las bases de datos pues son un punto o el punto más importante o el punto primordial de lo que tiene que ver con respecto a el manejo manejo y repositorio de los diferentes datos en un sistema informático. De hecho, una base de datos no existiría, un sistema informático, digámosle que de alto nivel, no existiría si no tiene bases de datos. Las bases de datos son trascendentales, o sea, son fundamentales. De hecho, pues lógicamente hay que pensar y hay que razonar que todas las bases de datos son distintas, son diferentes, lógicamente se van a adaptar para el sistema informático que uno requiere o el sistema informático que se necesita. En el caso nuestro, nosotros vamos a hacer una base de datos en esta sesión número 11, que es una base de datos para un registro estudiantil. Imagínense que ustedes que es una aplicación, un software para cualquier institución educativa, dígase primaria, secundaria, inclusive universitaria. Vamos a simular algo como eso, ¿verdad? No es que tampoco vamos a entrar muy de lleno, muy adentro con respecto a este tipo de situación, pero sí un registro estudiantil bastante oportuno. Lógicamente que esta base de datos y este registro estudiantil nos va a servir de preámbulo para lo que va a ser o lo que es a futuro la aplicación de bases de datos funcionales para el proyecto final en nuestro curso. Ahora bien, pues antes de iniciar aquí, ¿verdad? Con respecto a lo que son las bases de datos, tenemos que recordarnos que las bases de datos son fundamentalmente, por así decirlo, trabajadas o son fundamentalmente enfocadas, ¿verdad?, en todo lo que es una serie de denominaciones o de situaciones. Permítanme un segundo. Ok, para entender lo que es básicamente las bases de datos y pues lógicamente conformar un conocimiento más pleno con respecto a este tipo de situaciones, vamos a hacer una breve explicación de algunas situaciones importantes, lógicamente que tenemos que saberlas, ¿verdad? Como la base de datos nos va a guardar datos, tenemos que comenzar por ahí, ¿verdad? ¿Qué es un dato? Un dato es un conjunto de caracteres. Recuerden que cuando hablamos de caracteres son letras, números o símbolos, o todo revuelto. Que tengan algún significado, ¿verdad? Que tenga algún significado de algún tipo. Lógicamente que esos caracteres, conforme se van uniendo más y más, van a formar información. Que la información es el conjunto de ordenado de datos, o sea, de lo anterior. Entonces, vean que, repito, el dato es como la unidad mínima o como lo mínimo que vamos a guardar en una base de datos, pero mucha cantidad de ellos van a formar información. Eso es muy importante tomarlo en conciencia. Esa información o esos datos lógicamente van a ser guardados en una base de datos. Ok, ahora, ¿qué es una base de datos desde el punto de vista técnico? Desde el punto de vista técnico es una colección o depósito de datos integrados. ¿Qué significa que son datos integrados? Que esos datos pues lógicamente estén ordenados y que esos datos que están ordenados se puedan guardar, buscar, modificar y eliminar con redundancia controlada. ¿Por qué con redundancia controlada? Porque si nosotros no controlamos datos, por ejemplo, supongamos de personas que van naciendo en este país, si no le asignamos un número de cédula diferente o distinto a cada persona de este país, muy probablemente sería todo un caos para hacer pagos, para hacer cobros, para hacer transacciones bancarias, etcétera, 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 ¿verdad? Y que con una estructura que refleje las interacciones y restricciones existentes en el mundo real, lo que les decía. O sea, la base de datos tiene que controlar datos, tiene que tenerlos integrados, tiene que tenerlos ordenados dentro de un sitio, pero esos datos tienen que reflejar lo que es la interacción real de la vida humana, o sea, la interacción real de todo lo que hacemos y cómo lo hacemos en el mundo. Por eso es que es tan importante
que nosotros entendamos y comprendamos que las bases de datos es un punto quizás de los más importantes de un sistema informático. Si una base de datos pues está mal, lógicamente que nuestro sistema no va a funcionar bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué funciones tiene la base de datos? O sea, primero, crea ficheros. ¿Qué es crear ficheros? Crear ficheros es crear sitios digitales en algún lugar para poder nosotros almacenar información. O sea, para que ustedes me entiendan, antes de que él almacene una información o antes de que él almacene algo, resulta ser que entonces va a ir primeramente o a ir de primero a almacenar o a crear el sitio de almacenamiento. Eso es crear ficheros. Introducir datos es lo primero que se hace, ¿verdad? Digamos, yo tengo un usuario, lo voy a ingresar, es el primero que ingreso, lo primero que hago. A ese usuario que yo ingresé puedo extraerlo, que al extraerle los datos viene siendo lo mismo o similar a que yo le diga, bueno, viene siendo como yo ir a buscar el usuario. Cuando yo lo he buscado, supongamos que podría o tendría que modificarle algún dato, entonces se puede actualizar o modificar esos datos de ese usuario. Por eso esa es la cuarta función que realiza. Y la quinta y última es borrar datos, o sea que los datos que yo no necesite en una base de datos perfectamente bien desde un sistema informático yo los pueda borrar o eliminar, ¿verdad? Algo muy sencillo de entender, pero es que en realidad realmente eso es lo que hacen las bases de datos. Ahora, ¿qué beneficios tenemos en usar bases de datos? O sea, ¿qué beneficio nos da usarlos? Primero, independencia de datos. Primero, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos los datos son independientes. Yo puedo ir a buscar, por ejemplo, de un usuario solamente, por decir algo, la edad de ese usuario. O yo puedo de un usuario, puedo ir a buscar solamente si me place o si yo quisiera de esa manera, ¿verdad? Solamente, por ejemplo, su correo electrónico. Y puedo buscar lo que quiera porque tiene independencia de datos. Todos los datos funcionan de forma independiente. Reducción de la redundancia, o sea que no se van a repetir. Muy similar a lo que hablábamos aquí arriba en la definición, ¿verdad? Redundancia controlada. Evitar inconsistencias. ¿Qué es evitar inconsistencias? Bueno, muy fácil. Es simple y sencillamente que se evite que en algún momento dado pues yo vaya a agregar dos usuarios con la misma cédula. Eso es evitar inconsistencias. Compartir datos, ni para qué, ¿verdad? Una base de datos le puede compartir datos a los sistemas informáticos N que ustedes quieran, ¿sí? O puede ser uno para escritorio, uno web y uno móvil, y para los tres le permite compartir datos. Garantizar la seguridad, muy importante, ¿verdad? Lo que es la base de datos nos van a permitir no solamente controlar que yo vaya a guardar, buscar, modificar y eliminar datos, sino que también nos va a permitir muy eficientemente y de una muy buena manera que esos datos estén completamente seguros. Ahorita les voy a indicar más o menos cómo se hace o cómo se realiza. ¿Okay? Conceptos importantes que ustedes tienen que entender. Básicamente se trata de dos conceptos muy relevantes, que son claves primarias y claves ajenas. Entonces, para yo explicarles a ustedes esta parte, les tengo este instrumento explicativo. Por ejemplo, nosotros en las bases de datos siempre, no lo he dicho y lo voy a hacer en este momento, entonces antes de pasar al ejemplo que les tengo por ahí, las bases de datos se van a almacenar en tablas. Las tablas son el elemento primordial en las bases de datos. Nosotros en las bases de datos a las tablas le llamamos relaciones, es el nombre técnico de esas tablas donde se almacenan las bases de datos. Para que ustedes me entiendan, anteriormente, hace muchos años, se utilizaba lo que eran ficheros, que eran un documento de notas como este, un documento de texto, donde aquí se agregaba, por ejemplo, la cédula, se agregaba el nombre, y por ejemplo apellidos de una persona. Entonces aquí se iba agregando una cédula, por acá se agregaba un nombre, y los apellidos, por ejemplo.
Pero resulta ser que, por ejemplo, si yo agregaba otro dato, como era de forma de texto, este dato a veces me jalaba datos de este, o si yo consultaba este, me jalaba de este, y era sumamente ambiguo. Entonces se dieron cuenta que como la información no estaba ordenada, no había forma de almacenar correctamente la información o los datos en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que inventaron? Simple y sencillamente lo que inventaron fueron tablas. ¿Por qué inventaron tablas? Porque las tablas resulta ser que se dieron cuenta que contienen columnas y que también contienen filas, y que donde interseca la columna con la fila se le denomina celda, y que resulta ser que a esta celda o a las celdas simple y sencillamente lo que había que hacerle era insertarle datos, y esos datos ya se iban a quedar en un solo espacio. Entonces este dato de aquí no se iba a confundir con este, ni este con este, ni este otro con este de acá, ni con el de acá, ni con el de acá, sino que al estar en celdas iba a ser más ordenado. Eso fue todo lo que hicieron los cambios del pasado a lo que hoy en día o en el futuro conocemos, ¿verdad?, como bases de datos. Hicieron una tabla, una bendita tabla, y lo digo en buen sentido de la palabra, ¿verdad?, una bendita tabla que nos ayuda al almacenar información tan de buena manera. Pero resulta ser que hay que entender que en las tablas de las bases de datos, por ejemplo, en cada tabla existe algo que se conoce como una clave primaria, que constituyen el mecanismo de direccionamiento a nivel de tuplas básico en un sistema relacional. Es decir, el único modo garantizado por el sistema de localizar una tupla específica. Probablemente ustedes estarán preguntando, ¿qué es una tupla? Una tupla es una fila. Entonces, si yo vengo aquí y agrego una cédula N, cualquier cédula, con un nombre aquí cualquiera, un nombre, un apellido, un segundo apellido, una edad, una nacionalidad, costarricense. Entonces, si yo vengo y hago esto, en este momento yo he agregado una tupla, ¿ok? Y resulta ser que, por ejemplo, ¿cómo yo voy a distinguir esta tupla o esta fila de datos de esta otra fila de datos de acá? Si estoy hablando de clientes, como lo es esta tabla, nosotros llamada relación, nosotros los informáticos le llamamos relación. Entonces, si en esta relación o en esta tabla yo tengo aquí una tupla, ¿cómo la distingo de otra? ¿Okay? Hay que buscar un campo único y un campo irrepetible que me dé el direccionamiento de tuplas o de datos de la tabla. ¿Cuál sería aquí? La cédula. La cédula va a ser el aspecto fundamental o trascendental para que esta tupla sea diferente a otra tupla. Puede haber otro Miguel Barrantes Oviedo que tenga la misma edad, quizá tal vez diferente número de teléfono, pero también es costarricense. Pero ¿qué es lo que lo va a diferenciar de este otro Miguel Barrantes Oviedo? Simple y sencillamente, bueno, aparte del teléfono, ¿verdad?, sería la cédula. Pero la cédula sería la clave primaria, también llamada la clave primaria, de una vez se los diga, bueno, acostumbramos a llamarlo en inglés como primary key, que esa primary key sería este espacio o este campo que me va a direccionar o que me va a mandar en cada una de las tablas o de las relaciones, ¿verdad?, en este caso. Ahora, por ejemplo, tengo aquí otra tabla de productos. Imagínense que es para un sistema informático de, no sé, de una empresa, de un supermercado. Entonces, los productos, por ejemplo, ¿cómo yo distingo un producto del otro? Porque pueden haber, ¿qué se me ocurre? Varios tipos de atún. Pero ¿cómo distingo un atún del otro? Por medio del código. El código es la primary key. Va a ser el campo único y repetible que distinga a un producto del otro.
Por ejemplo, la tabla de facturación o la relación de facturación. Como yo en la tabla de facturación o en la relación de facturación, yo voy a distinguir o vamos a distinguir, por ejemplo, en este caso, una factura de la otra. O sea, una factura, si yo inclusive le hice una factura a Miguel Barrantes, hoy le hice 7 facturas a Miguel Barrantes. ¿Cómo distingo yo la factura? Por el código de factura. Pero todas las tablas o todas las relaciones van a llevar o conllevan primary keys o llaves primarias, como ustedes lo pueden ver en este momento, ¿verdad? Todo lo que está aquí en rojo son las primary keys o las llaves primarias. En el caso también de las tablas en las bases de datos, van a llevar algo que se conoce también como una clave ajena o una foreign key. Primary key, foreign key. La foreign key o la clave ajena dice que es un atributo. Un atributo, cuando hablamos de atributos, estimados y estimadas jóvenes, estamos hablando de cada campito atributo de cédula, nombre, apellido 1, apellido 2, edad, nacionalidad y teléfono. Esos son atributos. Entonces, resulta ser que la clave ajena es un atributo que está en una R2, cuyos valores deben concordar con los de la una R1. Ustedes dirán, profe, ¿qué es una R2 y qué es una R1? Ok, por ejemplo, en este ejemplo que yo tengo acá, resulta ser que en este ejemplo que tengo acá de clientes, facturación y productos, la tabla o la relación de clientes es una R1. ¿Por qué es una R1? Porque él tiene datos, o esta tabla tiene datos que no dependen o que no necesita de otra tabla. Por ejemplo, la de productos es una R1. ¿Por qué? Porque tiene datos que son solamente de ella. Veamos facturación. Facturación es una R2. ¿Por qué es una R2? Porque resulta ser que facturación tiene, ojo, tiene el código de factura, que es la primary key, pero tiene la cédula y tiene el nombre que tiene que irlos a traer de esta tabla. O sea, vamos a ver, cuando yo llego a un supermercado y supongamos que en un supermercado me van a dar crédito, primero me tienen que meter a la tabla de clientes. Yo tengo que ser cliente de ellos, entonces me toman los datos personales. Cuando a mí me van a facturar, ¿verdad? Van a facturarme aquí en la tabla de facturación, van a tomar la cédula y el nombre, van a irlos a traer de esta tabla de aquí. Los van a traer de la tabla de clientes de la R1. Entonces resulta ser que, por ejemplo, ¿cómo lo van a ir a traer? Tienen que ir a traerlo mediante ¿qué traerían en la R1? ¿Qué creerían ustedes tal vez haciendo un razonamiento momentáneo? ¿Qué creen ustedes que sería digamos, cómo yo puedo traer estos datos de la tabla de clientes para la factura? Lógicamente que por la primary key, ¿verdad? Yo voy a digitar aquí una cédula y esta cédula tiene que concordar con esta de acá. Entonces, ojo a esto. Esta cédula, la que está en verde, es una foreign key. ¿Por qué es una foreign key? Porque resulta ser que es un atributo o un campo que en esta tabla de aquí arriba es una primary key. O sea, esta cédula aquí arriba es primary key. Por eso ella se llama foreign key. O sea, es un dato que yo voy a ir a traer a otra tabla, pero que ese dato en la otra tabla es una foreign key. Una primary key. Ustedes dirán, profe, ¿y por qué el nombre del cliente no es tan verde? ¿Por qué el nombre del cliente no es foreign key? Bueno, no es foreign key simple y sencillamente y llanamente porque el nombre del cliente aquí arriba no es primary key. En la tabla aquí arriba, el campo o el atributo que es primary key es la cédula. Por tanto, solamente ella va a ser la foreign key. De tal manera que cuando yo aquí digite una cédula, por así decirlo, podría ser que él me jale automáticamente el nombre para acá. Ahora, véanlo en esto, veamos lo otro. Viene el código del producto, pero resulta ser que el código del producto no es propiamente de esta tabla. Esta tabla es solamente para facturar. El código del producto
¿Dónde se encuentra el código del producto? En la tabla de productos. Y el código del producto en la tabla de productos también es primary key. Por eso también está en verde. Entonces quiere decir que esta es otra foreign key. Entonces resulta ser que yo voy a venir aquí y le voy a decir, o en algún momento dado, ¿verdad? Ya en la vida real, yo digito un código del producto y automáticamente él me tiene que ir a jalar el nombre del producto, la cantidad del producto y el precio unitario de ese producto para facturar. Supongamos que él me va a totalizar aquí y que me guarda la factura. Pero estos datos van a depender del código de producto que yo digite acá. Por tanto, este también es una foreign key. ¿Por qué? Porque también en la tabla de abajo, en la tabla de productos, ella es una primary key. ¿Y por qué nombre, cantidad y precio? Como lo dije anteriormente, no son foreign key, porque ellas en la tabla original o en la R1 no son primary key. La única primary key es el código. Por eso es importante saber bien manejar esto. Y por eso llegamos a la conclusión de que estas son R1 porque no tienen datos que dependan de otras tablas, como ustedes lo pudieron ver. Esta es una R2 porque es una relación 2, porque es una tabla secundaria, porque resulta ser que todos estos datos dependen de esta y todos estos datos de aquí dependen de la de productos. Entonces por eso ella se le denomina una R2. Por eso aquí lo dice, clave ajena es un atributo, o sea, un campo en una R2. Ok, véanlo aquí, un campo. Aquí tengo otro. Pueden haber más de una foreign key en una misma tabla. Son campos que están en una R2. Véanlo aquí, estos dos campos que están en esta R2, ¿verdad? Y cuyos valores deben de concordar con los de la clave primaria de una R1. O sea, esto debe concordar con la cédula de aquí y este debe concordar con el código de aquí. Por eso se les denomina foreign keys o llaves foráneas o claves ajenas, como ustedes quieran llamarles. Se les puede llamar de esas dos maneras en español y una manera en inglés. Yo acostumbro mucho a llamarle en inglés por el hecho o el sentido de que en MySQL lo manejamos todo en inglés. Entonces por eso pues trato yo de hacerlo de ahí. Ahora, ustedes habiendo entendido esto, que espero que se lo hayan entendido, vamos a proceder a trabajar o a pasar una posible base de datos a MySQL. No es que vamos a trabajar con Excel. Aquí estoy haciendo la demostración en Excel, pero no la vamos a trabajar con Excel. Yo voy a pasar todo esto, o esta parte lo voy a pasar a MySQL para que ustedes lo aprendan a aplicar y lo aprendan a manipular, por supuesto. Ahora, bueno, voy a abrir MySQL. Vamos a abrir MySQL Workbench, ¿verdad? Si alguno no recuerda, entonces aquí le va a escribir MySQL y en MySQL, escribí mal. MySQL van a buscar el que dice Workbench. Ahí ese es el que van a abrir. Recordarle que MySQL es de Oracle, es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Pero muy poderosa. Lo digo porque definitivamente pues es digámosle que es, nosotros le llamamos un SAP, un sistema administrador de bases de datos. Y este sistema administrador de bases de datos, yo les voy a enseñar a crear bases de datos no por código, sino por la parte gráfica, que para ustedes es mucho más factible. Aquí en la parte de la izquierda, me refiero a todo este panel, es para ir a crear conexiones, a entrar al servidor local y crear nuestras bases de datos, que ya ahorita les voy a explicar cómo se hace. En la parte del centro es el modelaje. Aquí es donde nosotros vamos a modelar las bases de datos, les vamos a decir cómo lo vamos a hacer, cuántas tablas va a tener, cuáles atributos o campos va a tener, cuáles son foreign key, cuáles son primary key, etcétera, etcétera. Y la parte de la derecha es un server administration, que es como para poder traer, importar y exportar bases de datos de otros SAP o otros sistemas de administración de bases de datos o otros lenguajes, por así decirlo, hacia acá. Esta parte sí la vamos a usar muy poco, pero lo más importante es la del centro y la de la izquierda. Aquí ustedes le van a decir Create New EER Model. Entonces vamos a crear un nuevo modelo de tipo EER. Lo primero que tienen que hacer ustedes es cambiarle el nombre acá.
para que no quede como MyDB, porque MyDB sería como el nombre que viene predeterminado. Como yo voy a hacer esta misma del ejemplito de Excel que les expliqué de clientes, facturación y productos, supongamos que es supermercado, para un supermercado. Entonces le voy a decir clic secundario, edit schema, y aquí en edit schema le voy a decir super famoso, para darle un nombre. Este nombre de acá, de la base de datos, por favor, que no lleve espacios, ¿verdad? Tenemos que ser voy a ser muy enfático en eso, para que a la postre no les vaya a dar problemas. De hecho, aquí casi que ningún nombre de ningún tipo se puede dejar con espacios. Entonces aquí le voy a decir super famoso. Cierro, me dice que si quiero renombrar los cambios, le digo que sí, y pues vuelvo a cerrar. Entonces ya aquí se cambia a super famoso. Ahora vamos a entrar aquí donde dice add diagram o agregar diagrama. Vamos a agregarle un nuevo diagrama, y aquí vienen un montón de herramientas en esta barrita de acá. Es todo lo que podemos hacerle para modelarlo. Nosotros vamos a ir utilizando, o vamos a utilizar poco a poco, mayor cantidad de herramientas. Otras ustedes tendrán que investigarlas a futuro, ¿verdad? Aquí es como el panel donde vamos a ir agregando bases de datos. Entonces, por ejemplo, yo acá le voy a dar aquí donde dice place a new table, agregar una nueva tabla, y la agrego por aquí en cualquier sitio. Esta tabla, pues bueno, esta tabla resulta ser que viene como table 1, o sea, hay que cambiarle el nombre y todo. Entonces le voy a dar doble clic a table 1, y aquí donde dice table name, yo le voy a dar el nombre correcto. Ojo lo que voy a decir. El nombre correcto, bueno, aquí sería clientes, ¿verdad? En este caso, es la primera que voy a hacer. En el caso de clientes, nosotros acostumbramos a colocar la T de tabla, raya baja, porque no puede llevar espacios, raya baja, todo pegado, ¿verdad? Y le voy a decir clientes. Siempre se acostumbra a colocar T, clientes. Hay alguna gente que acostumbra a colocarles una R de relación. Recuerden que relación es lo mismo que tabla, pero si ustedes quieren agregar T, dejan como T. Aquí donde dice column name, van a ir los nombres de los atributos, o sea, los nombres de los campos, ¿verdad? Pero hay un detalle. Los nombres de los campos yo les voy a aconsejar que siempre tengan el nombre de la tabla. Entonces voy a copiar el nombre de la tabla y voy a empezar a digitarlos. El primero es la cédula, y lo voy a hacer abreviado. Le voy a colocar set, raya baja, y le voy a colocar el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque puede haber otra cédula, pero como yo distingo una cédula de una tabla con una cédula de otra tabla, cuando ustedes tengan que estar haciendo algo, cuando les genera algún tipo de problema, que Dios quiera que no le genere ningún tipo de problema a la base de datos, pues simple y sencillamente saben que va a decir al final T clientes, o sea, cédula, tabla, clientes, ¿verdad? Entonces voy aquí con el otro, nombre, primer apellido, segundo apellido y edad. No voy a hacer todo, voy a dejarlo hasta edad. Entonces aquí sería el nombre, nom, raya baja y el nombre de la tabla. Dice que es por primer apellido, entonces sería apel 1 o apellido 1, raya baja y el nombre de la tabla. Vamos con el otro, apel o apellido 2, raya baja y el nombre de la tabla. Eso es fundamental que se haga siempre. Y les decía que la edad, entonces le voy a decir edad, raya baja y el nombre de la tabla. Yo siempre acostumbro a los nombres de los campos, los nombres de los atributos de la tabla, a abreviarlos. Ustedes pueden hacerlo siempre y cuando no esté despegado, que no haya espacios en ninguno, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo, es fundamental. Simple y sencillamente les digo, traten de hacerlo siempre y en todo momento con abreviación, porque a veces con nombres muy largos les da errores, ¿de acuerdo? Ahora, supongamos que ya yo tengo ahí los campos listos de la tabla, de esta tabla. No voy a hacer nacionalidad ni teléfono. Bueno, hagámoslo. Nacio o nacionalidad y el nombre de la tabla, y teléfono, raya baja, el nombre de la tabla. Ok, ahora ya tengo todos los campos listos. Ahora, ojo a esto. El data type es el tipo de dato que va a llevar esto de acá. Resulta ser que si aquí en data type ustedes vienen y se posicionan, les sale una cantidad monstruosa de tipos de datos, porque MySQL
tiene la situación de que maneja efectivamente enormes cantidades de tipos de datos. Entonces ustedes van a decir, ok, cédula del cliente. Okay, la cédula del cliente, ¿qué puede ser? Puede ser numérica o puede ser tipo texto. De hecho, nosotros vamos a manejar solamente dos, jóvenes, solamente dos para no enredarlos mucho. ¿Okay? Bueno, manejemos tres porque sí es importante. Vamos a manejar INT para enteros, que son datos numéricos sin decimal. ¿Okay? Sin decimal. Después viene el otro muy importante, el decimal, que el decimal son datos numéricos con decimales. ¿Okay? Ya ustedes eso lo conocen porque ya saben manejar bien lo que son las variables. Es como que si yo dijese, por ejemplo, ahorita integer y double. Integer en visual.net para enteros, ¿verdad? Y double para numéricos con decimal. Y el otro que vamos a usar es el bar chart. El bar chart viene siendo como, por así decirlo, el string en visual.net, ¿verdad? El string. Ahora bien, vean ustedes que eso tiene paréntesis dentro. Dentro del paréntesis ustedes van a colocar una longitud. Yo le voy a colocar de longitud 25. ¿Qué quiere decir esta 25 de longitud en la cédula? Porque resulta ser, ¿verdad?, que si ustedes se ponen a analizar, veámoslo así. Primero, ¿por qué, profe? ¿Por qué lo hizo bar chart? Si también puede ser la cédula numérica. Pero la cédula numérica, digámosle que uno digita 1, 4 dígitos, y otros 4 dígitos. Entonces yo estoy aquí digitando 1, el guión cuenta como dato. Entonces ahí sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 dígitos. Y ustedes dirán, profe, ¿y no se puede digitar tipo INT entera? Sí, claro, sí se puede hacer, pero entonces no puede llevar esto. Por eso es que tienen que considerar bien qué tipo de dato tiene que ser. Yo la colocaría bar chart y le colocaría 25. ¿Por qué? Porque resulta ser que puede ser que alguien llega y ese alguien que llega no me va a dar un número de cédula, sino que me va a dar un número de pasaporte. Y un número de pasaporte que tiene como 23 dígitos. Entonces, ojo lo que voy a recomendar. En la longitud que va aquí adentro, siempre coloquen un poquito más, pero no se abusen. O sea, hay gente que llega y dice, no me va a complicar, le coloco 250 caracteres. Pero resulta ser que para hacer búsquedas, como son campos de tanta longitud, hace las búsquedas más lerdas. Entonces, siempre dejen más cantidad de caracteres de lo que ustedes piensen, pero no, vamos a ver, no se abusen, ¿de acuerdo? Nombre del cliente, por supuesto que es un bar chart, ¿verdad? Nombre del cliente yo le daría un bar chart de 50 por aquello que coloquemos dos nombres. Apellido 1, también lo hago un bar chart de 50 por aquello que hayan apellidos muy largos. Yo sé que no va a ser así, pero no importa. Apellido 2, otro 50. La edad, ojo de la edad. La edad, ¿cómo se coloca la edad? La edad siempre se coloca entera. Entonces yo vengo aquí y le voy a decir INT, entera. Profe, ¿y por qué entera no lleva paréntesis? Porque la entera son números enteros, entonces no es necesario. Pero el que quiera o la que quiera le puede colocar, abre y cierra paréntesis, y usted le pueden colocar aquí, qué sé yo, en este caso coloquémosle 4. Nadie va a tener más de 100 años, pero muy difícilmente, pero no importa. Repito, le pueden colocar la longitud ustedes de forma manual o lo dejan sin longitud, como ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? Nacionalidad, la nacionalidad es costarricense, etcétera, etcétera. Entonces lo voy a dejar con un bar chart y también lo voy a dejar un bar chart de 50. Y el teléfono también. El teléfono ustedes dirán, profe, puede ser entero. Sí, puede ser entero, pero ¿qué es lo que pasa? Uno usualmente dice 88, 88, 88, 88. ¿Y qué pasa si aquí hay gente que viene y acostumbra a venir a colocarle el código de área? Que también, entonces, esto también cuenta, todo contaría. Entonces, es mejor hacerlo bar chart por los paréntesis y por los guiones que puede tener. Entonces, yo lo dejaría como un bar chart y también lo dejaría como un bar chart puede ser de 30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bar chart de 30
nos va a permitir hacer que pues el campo o que los campos tengan esa funcionalidad. Ok, eso por data type, ¿verdad? El tipo de dato, el data type. Aquí tiene que tener mucho cuidado también a la hora de hacer esto y les vuelvo a repetir, no espacios en los nombres de los campos, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a venir y vamos a ver tres de todas estas características que pueden tener cada uno de estos campos, ¿sí? Solamente vamos a ver tres. La primera es la primary key. O sea, ya sabemos que en esta tabla, la primary key es la cédula. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces yo vengo aquí y le voy a decir activo PK, primary key. No null. Esta se llama not null. Significa que el campo no puede quedar, digámosle, sin datos. Que no le permita nunca al sistema informático que ese campo quede nulo, que quede sin datos. Entonces también va activo. Unique index, campo único e irrepetible, o sea que sea un campo que no vaya a dar incongruencias con los datos repetitivos. Entonces también lleva la primary key. La primary key es el único campo en la tabla que lleva los tres. Los demás campos de aquí en adelante, lo único que ustedes tienen que tomar decisión es que si pueden quedar en blanco o no van a quedar en blanco. Yo por ejemplo diría, el nombre no puede quedar en blanco. Los apellidos no pueden quedar en blanco. El teléfono no puede quedar en blanco. La edad, hay gente que no le gusta dar la edad, puede quedar en blanca. Y la nacionalidad puede quedar en blanca. O sea, puede que en la tabla que hagamos pueda quedar en blanco y que no le tengamos que mandar datos. Entonces voy a dejar nulos solamente esos dos. ¿Okay? Cuando tengo esta tabla cierro y nótese que la tabla ya se va realizando aquí. Ahí está la tabla bien hechita. Vean qué bonita está quedando. Ustedes dirán, profe, pero eso es gráfico. ¿Qué es eso? No entiendo. Bueno, ahorita lo van a entender mejor, ¿de acuerdo? Voy a hacer ahora la de facturación. ¿Okay? Vamos a ver. Bueno, voy a hacer las dos. Voy a hacer la de productos también. Voy a hacer todas. Entonces voy a otra vez. Place a new table. La coloco por acá. Entonces vengo aquí. Doble clic a la tabla. Esta la voy a llamar T raya baja productos. Productos, ahí está. Entonces voy a copiar acá porque vamos a ir haciendo y le dice el código, entonces yo le voy a colocar code de código y código tabla de productos. Ahora le voy a colocar nombre cantidad, entonces le voy a colocar nom raya baja productos, canti raya baja y de la tabla productos, 0 espacios, ¿verdad? Precio, y nada más lo voy a dejar hasta precio. Lo voy a dejar hasta precio. Precio, raya baja y tabla de productos. El código del producto lo voy a hacer varchar, porque los códigos pueden llevar algún tipo de guión o algún tipo de barra inclinada o algún tipo de texto. Entonces lo voy a dejar así, varchar, y lo voy a colocar un varchar de 40. Usualmente no hay códigos de barras tan grandes, ¿verdad? O códigos tan grandes. El nombre del producto, varchar de 50. Lo voy a dejar de 50. La cantidad de productos va INT. Podría ser que lo hagan decimal, ¿verdad? Pero el decimal no les sirve porque realmente es una cantidad de productos. Yo nunca voy a decir, hay 3 atunes y medio, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar aquí como INT. Y precio, sí, el precio lo voy a colocar decimal y lo voy a colocar de unos 10 dígitos, ¿verdad? Nada más. Un precio no va a ser nunca de un producto jamás de 10 dígitos, a no ser que vendamos automóviles o algo por el estilo, ¿verdad? Pero lo voy a dejar como decimal de 10. Ya sé que la clave primaria es el código del producto, entonces sería PK no nula campo único. El nombre del producto, la cantidad y el precio. En esta tabla ninguno me va a poder quedar en blanco. Ninguno va a aceptar nulos. Todos tienen que ir con datos cuando lo mande. Cierro. ¿Okay? Ahora viene la tabla de facturación. Ojo a esto. Esta es la más importante. Voy aquí con la tabla de facturación. Voy, entro aquí y le voy a colocar T raya baja facturación. Tabla de facturación. Voy a copiarla
el nombre y empezamos. Código de la factura, entonces lo voy a decir aquí, code, raya baja, fac, código de factura y el nombre de la tabla. Dice cédula y nombre del cliente, entonces le digo set, raya baja y el nombre de la tabla. Entonces este nombre de la cédula de aquí se llama diferente al de aquí arriba. Entonces voy con el otro, nom, raya baja, nombre. Bueno, aquí podríamos decirle cliente, nom client, le voy a colocar raya baja y el nombre de la tabla, y aquí también le voy a colocar set client para que no haya problema en lo entendido. Siempre los campos tienen que ser bien buenos en ese sentido. También viene código del producto, entonces le voy a colocar aquí code, raya baja, product, código del producto, raya baja y el nombre de la tabla. Dice que nombre del producto, nombre del artículo, entonces le voy a decir nom, raya baja, product, raya baja y el nombre de la tabla. Y cantidad y precio, entonces canti, raya baja, product, raya baja y el nombre de la tabla. Y el precio, prec, raya baja, product, raya baja y el nombre de la tabla. Ahora, este código de factura es como que si fuera un código de producto, entonces también lo puedo hacer un varchar de 40. Varchar de 40. La cédula del cliente aquí la hice de varchar de 25, entonces aquí tiene que ser igual. Siempre es bueno que siempre los datos pues tengan esa situación de que sean similares. Entonces varchar de 25. El nombre del cliente aquí lo hice varchar de 50, entonces igual acá varchar de 50. El código del producto que lo hice aquí arriba sería 40, entonces le voy a decir un varchar de 40. El nombre del producto lo hice varchar de 50, entonces arriba en la otra tabla, entonces aquí lo voy a hacer igual. Esto que estoy haciendo se llama normalizar. Que normalizar es cuando yo hago los campos que sean similares. Cantidad de producto era INT, entonces vamos con INT. Y precio lo habíamos hecho un decimal de 10, entonces va un decimal de 10. Y aquí le voy a decir, bueno, el código de factura, el código de factura, sí, disculpen, es la primary key, no nula, jamás una primary key puede quedar nula, y un campo único. Ahora, la cédula no puede quedar en blanca, el nombre tampoco, el código del producto tampoco, el nombre del producto tampoco, la cantidad ni el precio, nada de esto debería quedar en blanco. La verdad que para una factura es muy importante. Ahora veamos lo siguiente. Ok, tengo la tabla de clientes que tiene que prestarle datos aquí, la tabla de productos que también le tiene que prestar datos a esta otra tabla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear las famosas foreign keys. ¿Okay? ¿Cómo se crean las foreign keys? Bueno, muy fácil. Las foreign keys se van a crear desde la tabla que ocupa ir a traer datos, o sea, desde la R2. Ya sabemos que la R2 es la de facturación. Entonces, como la tabla de facturación es la R2, entonces yo voy a entrar a la R2. Ya hace un ratito expliqué, y ustedes saben muy bien, que la primera foreign key era la cédula. ¿Por qué? Porque en la tabla de arriba es primaria, y cuando yo digite la cédula aquí, tiene que ir a buscar la cédula aquí arriba a ver si existe. Yo no le voy a facturar a un cliente, valga la redundancia, una factura de crédito si el cliente no existe como cliente. No le voy a facturar un código de producto a un cliente si el producto no existe en la tabla de productos. Por eso son las foreign keys. Entonces, ojo a esto. Para hacer las foreign keys le decimos o le digo, ok, ¿cuál es la primera? Cédula del cliente. Entonces yo acostumbro a venir y a copiar el mismo campo, como se llama, igual le voy a dar doble clic, lo copio y voy aquí donde dice foreign keys. En foreign keys lo voy a pegar, ya lo pegué, pero no se puede llamar exactamente igual el nombre de la foreign key. Entonces yo le voy a colocar al final, raya baja, le voy a colocar FK de foreign key, ¿ok? Y le digo
¿a cuál tabla lo voy a referenciar? O sea, la cédula de tengo que referenciarlo a la tabla de ¿qué? A la tabla de clientes, ¿verdad? O sea, si yo es la cédula de clientes, yo estoy aquí en la tabla de facturación, o sea, yo lo voy a referenciar donde dice Reference Table, lo voy a referenciar a la tabla de facturación. Entonces voy a la tabla de a la tabla de clientes, perdón, estoy en la facturación y va a la tabla de clientes. Y aquí donde dice Column, ¿a cuál columna es la que quiero referenciar? O sea, ¿cuál atributo le voy a ir a la cédula del cliente? Cédula del cliente. Y le digo, bueno, no le digo, de hecho vean que MySQL es tan inteligente que me abre la primary key de la tabla de clientes. Entonces la selecciono. Entonces ya tengo la primera. O sea, ya estoy diciéndole, ok, tome el campo de aquí de la cédula y hágalo, referéncielo como la foreign key hacia la cédula de acá. Ahora vamos con la otra. ¿Cuál era la otra? El código del producto, pero a la de productos, ¿verdad? Entonces voy al código del producto, le doy doble clic, copio el nombrecito, voy a foreign keys, lo voy a pegar, al final le voy a colocar FK para que se llamen diferente. Cuidado se les olvida este detalle porque si no a veces no les ejecuta bien. Y voy a decirle a cuál tabla quiero referenciarlo. Entonces le digo que a la tabla de productos. ¿Cuál campo? ¿Cuál era la columna? El código del producto. Y automáticamente me abre la parte de la primary key. Voy a hacer una aclaración. Si en algún momento dado aquí no me permite seleccionar esto que estoy haciendo yo, ¿por qué es? Sería porque, por ejemplo, el código del producto aquí es varchar y tal vez ustedes aquí lo habían colocado el código del producto en productos, no sé, integer o decimal. Entonces, con tipos diferentes no permite seleccionarlo. Una vez que lo tengo, ya tengo la base de datos hecha. Entonces, ¿qué significa esas rayitas? Tienen que quedar discontinuas y de esta manera. Significa que entonces, cuando yo vaya a facturar y digite una cédula, esta tabla de facturación va a ir a buscar a la tabla de clientes a ver si ese cliente existe, si la cédula existe. Y si existe, viene, lo trae para acá y me permite facturar. Este otro, ¿qué significa? Que entonces que cuando esté facturando yo digite un código del producto, va a ir a la tabla de productos, verificar el producto que hay, si el producto existe me permite facturar, si no, no me permite facturar. Aquí ya tenemos listo el diagrama. Voy a guardarlo aquí, vamos a guardarlo, voy a decirle que lo guardemos aquí en el escritorio. En el escritorio voy a crear aquí una carpetita que se llame super famoso. Voy a ingresar ahí a super famoso y aquí también en el diagrama le voy a llamar aquí super famoso. También le voy a llamar igual como se llama la base de datos. Lo guardo. Ya tengo el diagrama guardado. Entonces si ustedes de hecho van aquí, vienen aquí a la carpeta, ahí está el diagrama guardado. Si ustedes abren este diagrama, por aquello que tuvieran que hacerle algún cambio, ¿verdad? Si tuvieran que hacerle algún cambio, se los va a abrir exactamente así como está acá. Ahora, vamos a ver. Les dije al inicio que yo les iba a enseñar a hacer bases de datos relacionales o bases de datos de buena manera sin código. Entonces, ¿pero cómo funciona esto? Tenemos que exportar o tenemos que sacarle los códigos a esto, chiquillos. Lo hicimos gráfico, chicos y chicas, pero tenemos que extraerle los códigos. Eso se denominan scripts. Y hay que hacerlo en dos etapas. Ojo, lo que voy a explicar. Un primer script que me haga las tablas, todas las tablas con las primary keys. Todas las tablas con la primary key. Todas las tres tablas con la primary key. Y otro script que me haga estas relaciones, las foreign keys. Que haga las foreign keys adecuadamente o que me las haga de buena manera. Entonces, vamos a ir a File, Export, la primera. Vamos a exportar lo que se llama el Create Script. Aquí, en el buscador, voy a buscar la carpeta donde quiero guardarlo, aquí, en super famoso. Vea que de hecho me lo dejo predeterminado. Y a este le pueden colocar como quieran. Yo acostumbro a colocarle PK,
para saber qué son las tablas y las primary keys. Entonces le voy a dar guardar. Van a activar la tercera y cuarta opción. Skip creation of 40 keys. Bríncase la creación de las 40 keys. Y skip creation of index as will, que es como que se brinque la creación de las relaciones. Lo que les decía, las 40 keys. Ahora, profe, ¿y por qué tiene que brincarse las 40 keys? Es sencillo. Yo estoy haciendo tablas y cuando yo vaya a mandar estos códigos, él me va a ir creando las tablas por códigos, ¿verdad? Y resulta ser que hay una tabla que puede depender de otra. Y si yo no la hago solamente tablas y primary keys usando también las 40 keys, la 40 key no va a poder encontrar una tabla a cual relacionarse. Entonces se cae. Por eso es que nos brincamos las 40 keys. Le voy a dar next, next. Ojo, estos son todos los códigos que ustedes no tienen que escribir. Les estoy ahorrando la creación de todos estos códigos. Esto es lo que deberíamos de hacerlo de esa manera, en realidad, ¿verdad? Se debería hacer de esta manera. Pero como yo se los enseño en una parte gráfica más sencilla, estos son los códigos que me está creando el script para poderlo ahorita ejecutar. Le voy a dar finish. Ahora va el segundo. Le doy file, export y el segundo. La segunda opción, la que se llama alter script. Voy a alter script. En input file voy a seleccionar el que ya está, el PK. Profe, ¿por qué no sale el diagrama? No sale porque son de diferente extensión, así que no se preocupen, el diagrama está en la carpeta. Selecciono el primero, el PK. Y el output file, yo lo que le cambio únicamente es la PK por una FK. ¿Qué es lo que estoy diciéndole? Este de aquí le va a caer encima a este de acá. O sea, cuando ya este primero se creó con las tablas y las primary keys, va a ir a caerle encima con las 40 keys, con el código, ¿verdad? Por supuesto, con el código de las 40 keys. Le voy a dar next. Aquí está el código creado, el código del 40 keys, de las 40 keys, ¿verdad? Que ha hecho aquí, vean donde dice 40 key. De hecho, todos son 40 keys. Hay dos 40 keys, aquí hay una y aquí hay otra, ¿verdad? Le doy ejecutar y ya lo tengo. Ojo a esto. La base de datos ya la tengo casi lista. Si voy a la carpeta, tengo el diagrama, los scripts, o el script de las primary keys, o sea, de las tablas y la primary keys, y el script de la 40 keys. Ahora, ¿a dónde es que voy? Cierro ya el diagrama, ya aquí por aquí terminé. Pueden volver aquí cuando quieran, ¿verdad? Nada más abren el diagrama. Pero ahora van a ir al local instance. ¿Qué es el local instance? Local instance es el servidor local. En el servidor local es donde nosotros vamos a instalar los scripts, a ejecutar los scripts, que esos scripts que se van a ejecutar por ahí, o que yo voy a ejecutar por ahí, ¿verdad? En este caso, van a permitirme, o nos van a permitir a nosotros poder ya mandar a guardar, buscar, modificar, eliminar. Es como el centro de control. Yo voy a entrar aquí, local instance. Ustedes van a colocar la clave, ¿verdad? La clave que ustedes colocaron cuando instalaron MySQL, ¿verdad? Que yo de hecho yo les dije que no se les olvidara, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar la mía y me va a permitir entrar a local instance. Ojo a esto. Entramos a local instance, ¿verdad? Aquí ya tengo algunas bases de datos instaladas, listas para yo mandarle datos, ¿verdad? Qué bonitas se ven, ya están ahí listas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Correr los scripts. Entonces voy aquí, Open a Script File, this editor, en este editor. Voy aquí y le digo, selecciono el primero. De hecho, vea que me llevó a súper famoso. Perdón. PK, primero el PK, en ese mismo orden que los exportamos. Abro, están todos los códigos y los ejecuto. Aquí. Él se va a empezar a ejecutar. Si todo está en circulito verde con un check, significa que todo está perfecto. Si les da un circulito rojo con una X, significa que hay un error. Y aquí donde dice message o mensaje, ustedes van aquí y ahí les va a decir en cuál tabla y en cuál campo está el error.
ustedes nada más van al diagrama, lo corrigen, vuelven a exportar scripts y por supuesto que vuelven a ejecutar, pero ya les voy a decir eso. Entonces aquí todo está muy bien. Le voy a dar clic secundario, clear, para limpiar, para ver que el otro se está ejecutando bien. Abro el siguiente, el FK, y ejecuto. Aquí todo se me ejecutó bien. Entonces resulta ser que en este preciso momento, estimados y estimadas jóvenes, ustedes le dan aquí clic secundario, refresh all, ya tienen la base de datos del super famoso con las tables necesarias y cada table con sus columns necesarios para poder mandarle a guardar datos. De hecho, si ustedes quisieran a esta tabla, le pueden dar clic secundario, edit table data, y aquí ya ustedes podrían hasta editarle datos. Vean aquí, podrían editarle los datos. Ven qué interesante. Ya lo tendríamos básicamente listo. Ahora, ¿qué pasaría si la tabla les dio un error? ¿Qué pasaría? Tienen que venir y tienen que eliminar esta tabla. O sea, disculpen, esta base de datos. Tienen que darle clic secundario donde dice drop schema. Tendrían que eliminarla si tiene problemas, ¿verdad? Le dan April, Finish. Tendrían que ir aquí a el diagrama de super famoso, corregir dónde está el error, volver a hacer las dos exportaciones como lo hicimos anteriormente, volver a local instance, y en el local instance vienen y otra vez vuelven a ejecutar la PK y posteriormente la FK. Esa sería la forma correcta. Para esta semana, ¿qué tienen que hacer? Bueno, es fácil, ciertamente, pero con mucho cuidado. Crear una base de datos llamada registro estudiantil, ¿verdad? Y ojalá colóquenle en el nombre ustedes al final, registro estudiantil, y su nombre personal al final, todo pegado. Una primera tabla que tenga cédula de usuario, contraseña, pregunta y respuesta de seguridad. Todo de aquí pueden ser varchar. Las longitudes ustedes las eligen y ojalá que ninguna quede como nula. Una tabla de alumnos que tenga todos estos campos de acá. La tabla de alumnos pues tiene aquí en la de usuarios, la primary key es la de usuario. Aquí la primary key es la de alumnos. Estas dos son areas unos, no dependen de otras. Después viene encargados. Ojo, la de encargados tiene la cédula del alumno. Entonces esta es una foreign key que va hacia esta tabla de aquí, a la tabla de alumnos. Después viene cursos. Y en cursos, ojo, cédula del alumno vuelve a aparecer. Entonces también es otra foreign key que va para la de alumnos. ¿Okay? Después viene código, la de libros. La de libros es una R1, entonces no pasa nada. Y después viene pagos. Y aquí en pagos viene la cédula del alumno, que entonces es una foreign key que va para la de alumnos. Pero también viene un código de libro. Y el código de libro sería otra foreign key que viene para esta de libros. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que mandarme en una carpeta comprimida en zip. Tienen que mandarme el diagrama, o sea, como esta, el diagrama. Tienen que mandarme el script de la PK y el script de la FK. O sea, estos tres archivos tienen que mandármelos. Recuerden que cuando la tienen la carpeta tienen que darle clic secundario. Pueden decirle también aquí, pueden decirle añadir al archivo, o pueden también decirle enviar a carpeta comprimida en zip. Entonces también la comprime directa, ¿verdad? No tienen que usar el WinRAR, y la hacen zip, que es lo más importante. Entonces esta es la que tienen que mandarme con los tres datos, ¿de acuerdo? Bueno, de mi parte sería todo. Espero que hayan entendido, y cualquier duda o situación, pues como siempre estamos para servirles. Bendiciones para todos y todas.